Bienvenidos a todos. A partir de este video los invito a hacer un breve recorrido por los saberes trabajados en el práctico anterior y focalizar luego en el estudio de los mecanismos que organizan la percepción según la teoría de la Gestalt y en los aportes que esta teoría ha realizado a la terapia psicológica. Empecemos. En el práctico anterior ustedes estudiaron que la psicología cognitiva había sido la teoría dominante de los últimos años y su aparición a fines de la década de 1950 había significado una importante ruptura con el conductismo, ¿sí? Lo que le va a criticar la psicología cognitiva al conductismo es que este último centró su atención y el estudio de la psicología a todo lo observable, dejando de lado los procesos mentales. Es por eso que la psicología cognitiva se va a dedicar a estudiar esos procesos mentales, los cuales va a dividir en dos tipos. Por un lado, los procesos mentales inferiores, como la memoria, la atención, la percepción, y por otro lado, los procesos mentales superiores, como el lenguaje, la inteligencia, el pensamiento. Nosotros en el trabajo práctico anterior nos centramos en el estudio de la percepción y dijimos que la percepción era un proceso cognitivo básico y una de las operaciones más importantes en el procesamiento de la información, porque justamente es una forma de conocimiento de la realidad, es la forma a partir de la cual conocemos, comprendemos y captamos la realidad que nos rodea a partir de nuestros sentidos. Y es importante no perder de vista que cada uno de nosotros percibimos en función de nuestras necesidades, motivaciones, emociones, intereses. Es por eso que, por ejemplo, muchas veces nos pasa que durante el día hemos estado pensando intensamente en algo, preocupados intensamente por algo, y después eh, salimos a la calle y nos topamos con algo que tiene que ver con eso que habíamos estado pensando. Esto no es una casualidad, no tiene que ver con el destino, van a decir los psicólogos de la Gestalt, sino que lo que van a plantear es que esto tiene que ver con que nuestra percepción está atravesada por nuestras necesidades, intereses, motivaciones, ¿sí? Bien, dentro de las teorías de la percepción estudiamos dos teorías, una de esas es la teoría asociacionista y otra es la teoría de la Gestalt. La teoría asociacionista, o también conocida como elementarista, lo que plantea es que nuestra percepción primero capta elementos individuales del contexto que nos rodea, ¿sí? Y luego une todos esos elementos para conformar el todo, ¿sí? En cambio, la teoría de la Gestalt lo que plantea es que primero percibimos el todo y después, a medida que vamos prestando atención a los detalles o centramos nuestra percepción en determinados objetos, vamos disociando esos elementos que van a constituir el todo, ¿sí? Entonces los asociacionistas dicen que percibimos primero elementos aislados y luego los unimos para conformar el todo. En cambio, la teoría de la Gestalt va a decir todo lo contrario. Primero percibimos el todo, como les pasó a ustedes con la canción, o como les pasó con la figura del hombre en el trabajo práctico anterior. Primero percibimos el todo y luego, al mirar en más detalle, vamos viendo los elementos individuales que conforman ese todo. Nosotros ahora nos vamos a centrar en la teoría de la Gestalt y en los postulados teóricos que esta plantea en relación a cómo se organiza lo que percibimos, ¿sí? Y según esta teoría existen tres mecanismos organizadores de la percepción. Uno de esos mecanismos son las leyes, las otras las constancias perceptivas, y el otro mecanismo son las ilusiones perceptivas. Las leyes constituyen, podríamos decir, un mecanismo a partir del cual le imponemos una forma, una estructura a la información que viene del medio. Y en relación con esto, la teoría de la Gestalt desarrolló distintas leyes. Una de estas leyes es la ley de proximidad. Según esta ley, lo que dice la Gestalt es que tendemos a agrupar aquellos elementos cercanos en tiempo y espacio. Miremos el siguiente ejemplo. ¿Ustedes qué perciben? ¿6 líneas rectas o 3 pares de líneas? ¿O qué perciben? ¿4 hileras de puntos o 2 pares de hileras de puntos? Seguramente perciben 3 pares de líneas, ¿sí? Porque tienden a agruparlas en el espacio, ¿sí? Las que están más juntas las agrupan, lo mismo que
seguramente van a percibir dos pares de puntos, ¿sí? Porque tendemos, como dice esta ley de proximidad, a agrupar aquellos elementos cercanos en el tiempo o en el espacio, ¿sí? La otra de las leyes es la ley de la buena curva o del destino común, y según la cual tendemos a percibir como totalidades y como un todo aquellos elementos que tienen una orientación común o tienden a seguir una línea curva. Pensemos, en el segmento que va de A a B, está cortado ese segmento, pero nosotros lo vemos al mirarnos, rápidamente lo vemos como un solo segmento, el que va de A mayúscula a minúscula. O el segmento que va de B minúscula a B mayúscula también. Se trata de dos segmentos en realidad, pero nosotros lo vemos como uno solo, como una continuidad. Lo mismo que el círculo, está atravesado por un cuadrado, pero nosotros podemos diferenciar el cuadrado del círculo, ¿sí? Por otro lado, otra de las leyes es la ley de identidad y semejanza. Según esta ley, tendemos a percibir como conjuntos elementos que son similares en tamaño, peso, forma o color. En este caso, fíjense cómo lo primero que observamos al mirar esta imagen es puntos blancos, círculos blancos y círculos negros. Fíjense cómo los agrupamos en este caso según el color. La otra de las leyes es la ley de cierre. Esta ley de cierre plantea que las personas tendemos a percibir como completas figuras que están incompletas. ¿Vemos que está cerrada la figura del tigre? No, en ningún lugar cierra, pero nosotros tendemos a unir todas las partes para percibir el todo. Justamente percibimos el todo porque unimos todas las partes. Lo mismo con la palabra Gestalt. Fíjense que las letras no están cerradas, ninguna está cerrada, pero percibimos como completas figuras que están incompletas, ¿sí? Eso lo hace nuestra mente. Otra de las leyes, que es una de las más conocidas, es la ley figura-fondo. Según esta ley, generalmente lo que hacemos es percibir una figura que resalta sobre un fondo que está contrastando. En este caso, lo que resalta sobre el fondo blanco es la figura de un hombre tocando un saxofón, ¿sí? O también podríamos pensar, de acuerdo a la percepción de cada uno, y esto ya lo analizaría un psicólogo, en que lo que contrasta no es un hombre tocando el saxofón, sino el rostro de una mujer. Pero, insisto, fíjense cómo eso negro contrasta sobre el fondo blanco y en función de eso formamos una imagen. Por otro lado, otro de los mecanismos que organizan la percepción, según la Gestalt, son las constancias perceptivas. Por medio de las constancias perceptivas, nosotros lo que hacemos es una distorsión de lo que vemos del exterior con una finalidad adaptativa. Supongamos, por ejemplo, cuando un objeto, un auto, se nos acerca, lo observamos cada vez más grande en la ruta, ¿no? Y si se aleja, lo vemos cada vez más chico. Pero nosotros sabemos, más allá de esta percepción del tamaño, según está más lejos o más cerca, que el tamaño del auto es el mismo, ¿sí? Y como les decía, este mecanismo tiene una alta capacidad adaptativa, ya que nos permite, supongamos en este ejemplo, evitar accidentes de tránsito al poder estimar el tamaño real de los objetos que vemos y distinguir ese tamaño del real, ¿sí? Porque por más que lo veamos lejos en la ruta como un objeto pequeño, sabemos que se trata de un objeto de un determinado tamaño, ¿sí? Por eso les ponía este ejemplo. Fíjense en la primera figura que aparece, pensemos que es el auto. Cuando se acerca, se agranda la imagen, ¿sí? Que es lo que está atrás, eso sería el ojo, la retina, ¿sí? Y fíjense en cuando el auto está más lejos, que sería en la segunda imagen, que es la que está abajo. Cuando el auto está más lejos, fíjense cómo la imagen que tenemos en la retina es más pequeña, ¿sí? Bien, otro de los mecanismos, y este es el tercero y el último de los mecanismos que propone la teoría de la Gestalt para explicar la organización de los procesos perceptivos, son las ilusiones perceptivas. Y explica que estas son tendencias de nuestro sistema mental que nos lleva a considerar la realidad de una manera equivocada o inexacta y que luego la corregimos a partir de la experiencia, ¿sí? Repito, se trata de ilusiones perceptivas porque son engañosas y es un engaño que nosotros vamos a evidenciar luego al experimentar lo que estamos viendo. Miremos estos ejemplos. Supongamos, el primer ejemplo de los jarrones. Pareciera como si el jarrón rojo fuera más grande que el jarrón amarillo. En realidad,
es una ilusión de la imagen, porque tienen los dos el mismo tamaño, solamente que la ubicación de uno por delante y otro por detrás hace que pensemos que uno sea más grande que el otro. Lo mismo que la imagen del elefante, que no terminamos nunca de terminar de identificar a cuántas patas y a dónde están todas las patas, ¿sí? Pero sabemos en la experiencia que un elefante no puede tener más de 4 patas. Fíjense en la imagen de las vías del tren, como hay dos palitos blancos sobre la vía y parece que el que está adelante fuera más chico que el que está atrás. En realidad tienen el mismo tamaño. Acá, bueno, con esta aplicación no me permite mostrarle la imagen que había armado en la presentación más abajo, pero se las comento. Es la imagen de una persona que está disparándole a dos animales. Fíjense cómo el animal que está sobre la colina pareciera que es al animal al que le está apuntando esa persona, pero en realidad está apuntando en una única dirección independientemente de donde está cada animal, pero como el animal que está en la colina está más cerca, pareciera que se le está apuntando a ese, ¿sí? De esto se tratan entonces las ilusiones perceptivas. Son entonces em, ilusiones, engaños que nos brindan determinadas imágenes y que nosotros vamos a poder decodificar a partir de verlas en la realidad, ¿no? Todo esto, tanto esta concepción de la teoría de la Gestalt, que plantea que el todo es mucho más que la suma de las partes, y estos mecanismos a partir de los cuales explica cómo se organizan los procesos perceptivos, ha sido tomado en cuenta para desarrollar una terapia psicológica que es la terapia gestáltica. Esta tiene como, como principal objetivo no estar tan enfocada en las enfermedades mentales, sino en desarrollar el potencial humano. Por eso es que además de ayudar al paciente a sobreponerse a situaciones traumáticas, apunta a que éste pueda lograr su forma más creativa, liberarse de los bloqueos emocionales o asuntos inconclusos que disminuyen la satisfacción, la autorrealización y el crecimiento personal. Por eso adopta básicamente dos modalidades de trabajo. Una de esas modalidades es el cierre de situaciones inconclusas del pasado, que se la conoce como Gestalt abierta, en la que las personas se ha quedado bloqueadas, ¿sí? Cerrar eso que nos ha bloqueado, porque si no se cierra, siempre termina afectándonos. Y la otra modalidad de trabajo consiste en hacer que el paciente logre aumentar la conciencia de sí mismo, de aquellas áreas de percepción como son las sensaciones, los pensamientos y las emociones, de modo tal de incrementar la responsabilidad o la capacidad de respuesta de cada uno frente a las propias necesidades y la propia realidad. Por eso a la teoría de la Gestalt y a la terapia gestáltica no le interesa tanto investigar el por qué, sino el cómo me siento, qué estoy haciendo, qué estoy evitando, para ayudar al paciente a descubrir la función orgánica de su acción, es decir, para qué estoy haciendo esto, para qué me castigo, qué estoy evitando, y así ayudarlo a descubrir las acciones que realmente cubren una necesidad o un malestar. Por último, creo que es importante destacar que la teoría de la Gestalt ha tenido grandes críticas. Una de las críticas más significativas vino del lado de la teoría genética por parte de el psicólogo Piaget, porque va a plantear que esta teoría psicológica se dedicó a estudiar las estructuras mentales, pero no explicó su origen, es decir, no enfocó genéticamente la cuestión de cómo se relacionan el pensamiento, el lenguaje, la atención, la memoria, la percepción y los demás procesos mentales, tanto inferiores como superiores. Entonces, frente a esta crítica va a surgir otra teoría cognitiva, que es la teoría genética de Piaget, la cual se va a ocupar de estudiar el origen de los procesos mentales, del conocimiento, de cómo conocemos, ¿sí? Esta va a ser la teoría que vamos a estudiar a partir del próximo trabajo práctico, que va a ser el trabajo práctico número 12. Bueno, chicos, teniendo en cuenta todas estas explicaciones,
deben hacer las actividades que les detallo en el trabajo práctico número 11. Cualquier duda, por favor, saben que me escriben, me mandan un audio y me consultan. Espero sus actividades.